Buenas, lectura del resumen, capítulo número 5, la exploración del psiquismo por medio del acto perceptivo, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Definición de percepción. La percepción es todo dato sensorial al que se le atribuye una interpretación. Este proceso de conversión de sensación a percepción dura centésimas de segundo. No es instantáneo, no es simultáneo, aunque no lo podamos percibir introspectivamente. Umbral sensorial, umbral perceptivo y umbral diferencial. Para que un dato sensorial se convierta en una sensación, y ésta en percepción, debe superar un peldaño o umbral, un límite de sensibilidad, y depende de dos factores. 1. La intensidad del estímulo, y 2. El tiempo que dura la exposición a este. Existen dos umbrales, el sensorial, donde un estímulo debe tener una intensidad y una exposición temporal para que sienta algo, y el umbral perceptivo, donde el estímulo cuenta con una intensidad y una exposición temporal para que pueda conferir significado a eso que siento. A esto se le agrega un tercer umbral, el umbral diferencial. Esto es la diferencia mínima y necesaria para percibir un aumento o disminución de la intensidad de un estímulo. También se denomina umbral relativo, estimulación mínima y necesaria para detectar un cambio de intensidad. Al umbral sensorial y perceptivo se los conoce como umbrales absolutos, en el sentido de ser una estimulación mínima y necesaria para sentir e interpretar. Agregamos el concepto de latencia, que es la diferencia temporal entre el tiempo de recepción de una señal y el envío de una segunda señal que confirma haberla detectado. Características de la percepción. La percepción no solo es una cuestión biológica, sino también psicológica. Gracias a los estudios etnológicos, se demuestra que existen diferencias entre los modos de percibir y atribuir un significado entre culturas, donde las influencias de elementos aprendidos condicionan la percepción. La percepción no es un proceso pasivo, sino activo. En ocasiones debemos interpretar los datos sensoriales o imaginar elementos faltantes, de ahí la atribución activa de la percepción. Esto se estudia desde la Gestalt, y las leyes más importantes son la ley de cierre, de proximidad y de continuidad. La ley de cierre acontece cuando, por ejemplo, a una figura abierta la cerramos para interpretarla. La ley de proximidad es la tendencia a agrupar objetos percibidos por su cercanía. La ley de continuidad es la tendencia a percibir elementos continuos aunque estén interrumpidos. Aunque cotidianas para nosotros, estas leyes deben ser aprendidas y no surgen intuitivamente. La percepción también es una forma de pensamiento. La percepción es un proceso cognitivo y refleja actividades intelectuales. Al ser la percepción una forma de interpretar datos sensoriales, ponemos en acción las facultades de la mente para aprender, entender, razonar y formarnos una idea determinada de la realidad. Además, los elementos que percibimos generan una expectativa en lo siguiente que llega a nuestra percepción. Ilusiones visuales y percepción. Las ilusiones ópticas o visuales tienen dos usos en psicología. 1. Como un engaño de los sentidos, y 2. Como un efecto otorgado en el contexto. La ilusión de Ponzo o ilusión lunar es responsable de que veamos la luna con un mayor tamaño al salir que estando en el cenit del cielo. La ilusión de Müller-Lyer es aquella en la que dos o más segmentos de igual tamaño parecen más grandes o más pequeños dependiendo de las puntas de la flecha añadidas a sus extremos, hacia que apunten hacia adentro o hacia afuera. La ilusión de Poggendorff es un tipo de ilusión óptico-geométrica que implica la percepción errónea de la posición de la prolongación de un segmento inclinado al otro lado del rectángulo que lo interrumpe, donde los ángulos agudos son incorrectamente observados al ser extendidos mentalmente. También existe la ilusión por tercera dimensión o 3D, donde vemos una representación tridimensional en un objeto bidimensional.
Historia de la representación de la tercera dimensión. Los pintores renacentistas del siglo XV fueron los primeros en plasmar la tridimensionalidad, con el uso del punto de fuga en la estructura del espacio de sus pinturas. Sin embargo, sería erróneo pensar que antes de tal época existía algún problema intelectual para representar tridimensionalidad en pinturas, pues se utilizaba, por ejemplo, el tamaño para representar volumen. Psicología y percepción. En psicología educacional, resulta de valor didáctico el uso de ilustraciones tridimensionales, existiendo metodologías que apelan a la apreciación de conjuntos antes que partes, en la formulación de planteos lógicos y cognitivos, utilizando diagramas de Venn y puertas lógicas para facilitar la comprensión de enunciados, muy utilizados en psicología social, para enviar mensajes publicitarios. En psicología clínica, en el campo psicodiagnóstico, se suelen utilizar técnicas gráficas proyectivas para favorecer la irrupción de ideaciones de la personalidad y revelar regiones profundas del ser. Basándose en este principio, se han desarrollado técnicas de exploración del psiquismo y la personalidad, haciendo que las personas proyecten motivos conscientes e inconscientes. Una de las más usadas es el test de Rorschach, aunque existe una falta de consenso en interpretación de la misma. Lo cierto es que, por medio del análisis de la percepción, podemos establecer procedimientos de exploración de la personalidad y medios científicos para someter a prueba teorías y modelos respecto al psiquismo y asentar sus diferenciaciones internas. Tres tipos de percepciones especiales. Percepción subliminal. En su sentido estricto, ocurre cuando un tipo de estimulación es suficiente tanto por su intensidad como por el tiempo de duración como para superar el umbral sensorial, pero no lo suficiente para superar el umbral perceptivo consciente. O sea, el sujeto vio algo, pero no puede interpretarlo. Esto resulta un procedimiento útil en la exploración del psiquismo, pues podemos teorizar que existen ocasiones donde la información es recibida y procesada por el inconsciente o preconsciente, siendo de utilidad para burlar los sistemas de censura. El concepto subliminal también es usado de modo amplio, no asociado a la noción de umbral sensorial y umbral perceptivo, sino como metamensajes generalmente publicitarios. Percepción extrasensorial. Este tipo de percepción no habitual está referido a la existencia de una percepción fuera de los sentidos. Aunque no existe consenso de su existencia, muchos psicólogos advierten su validez utilizando procedimientos de metodología estadística, el uso de personas sensibles y el empleo de, por ejemplo, las cartas Celia. Percepción sinestésica. Es un fenómeno involuntario que deriva de una indiferenciación de las vías nerviosas, de modo tal que el individuo percibe a los sonidos coloreados. También puede ser respecto al gusto, el olfato, la presión y viceversa. Una particularidad de la sinestesia es que suele estar muy presente en aquellos individuos con una memoria prodigiosa. Terminamos la lectura del resumen del capítulo número 5, la exploración del psiquismo por medio del acto perceptivo, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. En la descripción del video está el link para descargar el resumen. Adiós.